Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Cornezana. Bienvenido, Pedro. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Como siempre, bien, muy bien. Muy bien, gracias. El último día estuvimos hablando muy por encima del proceso de la electrólisis y cómo mediante este proceso se logra la microestructuración del agua, entre otras cosas. Nos gustaría que nos hablases un poco más de ese proceso y para poder entender lo que son los pHs del agua, Pedro. De acuerdo, pues vamos a ir explicando pasito a pasito cómo se produce este fenómeno de la electrólisis una vez que el agua del grifo pasa a través del filtro que comentábamos que realizaba la purificación del agua, reteniendo partículas químicas, gérmenes, etcétera, y ya esta agua ya está preparada para pasar por esta cámara de electrólisis que supone el atravesar una serie de placas de titanio. Las placas de titanio de Najik son unas placas de titanio de grado médico, de una calidad muy importante, máxima, recubiertas de platino. Entonces, estas placas van a realizar lo que se llama la electrólisis. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, la electrólisis es un proceso electroquímico en el cual la electricidad, esta máquina está conectada a un enchufe porque si no pasa la corriente eléctrica no se va a producir la electrólisis, a tener en cuenta. La electricidad lo que hace es que se produzca un cambio químico que de otra manera no se produciría. Es decir, podemos poner un ejemplo, como sería la sal común, la sal de mesa, cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Nosotros Sí. podemos tener una bolsa de sal que podría aguantar años o cientos de años, de hecho. Pero, sin embargo, si esta sal de mesa la fundimos a través del calor, la derretimos, la colocamos en una solución y introducimos unos electrodos donde va a pasar una corriente eléctrica, este cloruro de sodio se va a electrolizar y se van a disociar esta molécula de cloro y de sodio y se va a romper la molécula. Creo que se entiende. En el caso del agua, exactamente lo mismo. El agua, como creo que todos sabemos, está formada por la unión de H2O, es decir, una molécula de oxígeno, Y dos de hidrógeno. un átomo de oxígeno, un átomo con dos átomos de hidrógeno, que son dos gases. No nos olvidemos que esto desde la física cuántica se considera una anomalía. Es la única situación en la que dos gases se unen y forman un líquido. Esto es el caso del agua, H2O. Bien, esta molécula, si nosotros tenemos un vaso de agua, este agua a una temperatura normal, estamos hablando de que no vamos a pasar ni a una ebullición ni a una congelación, donde, como sabemos, el agua se solidificaría en hielo o bien se evaporaría en vapor de agua. Sí. Pero nosotros, imagínate, tenemos una piscina de agua, el agua, a no ser que se evapore, va a seguir siendo agua. Sin embargo, si nosotros a esta molécula de agua le aplicamos una corriente eléctrica a través de estas placas que a su vez están recibiendo electricidad, esta molécula de agua se va a romper o se va a disociar. Es decir, vamos a conseguir que estas dos moléculas que están unidas por unos, puentes, el agua es un dipolo, los electrones se fusionan y quedan unidos. Bueno, así funcionan los átomos y las moléculas. A través de sus cargas eléctricas se juntan unos átomos con otros o se separan, y esto es una continua interrelación. Bien, pues vamos a conseguir que esta molécula, que está formada por tres átomos, se separe. Y por un lado vamos a tener hidrógeno y por otro lado vamos a tener Oxígeno. iones oxidrilo o H negativo. Bien, es un proceso que se denomina de oxidorreducción. Aquí estamos hablando de química y de física. El proceso de oxidorreducción significa un intercambio de electrones, ¿de acuerdo? Los electrones es la electricidad, finalmente, ¿no? Y todas las células están funcionando gracias
a esta electricidad. No nos olvidemos que los impulsos eléctricos, para que nuestros nervios funcionen o incluso se produzca una contracción muscular como respuesta a un impulso eléctrico, es todo gracias a potenciales de electricidad. Por ejemplo, el corazón, ¿cómo funciona? El corazón bombea, ese músculo que es el corazón está contrayéndose por respuesta a impulsos nerviosos, ¿no? Por tanto, todo nuestro sistema, nuestro organismo y nuestras células están funcionando gracias a estos intercambios de electrones y de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos realizando es un proceso de una forma, digamos, nosotros estamos creando este proceso. Este proceso no se produce de una forma espontánea. De una forma natural. Que no se produce de una forma natural. Sí. Se podría producir, por ejemplo, con un rayo. Un rayo actuaría como una fuente de electrólisis. Cuidado. Bien, lo que pasa con los rayos de la naturaleza. Pero aquí lo que estamos buscando es disgregar la molécula de agua en los dos átomos por separado. El oxígeno y el hidrógeno. Entonces, la electrólisis tiene un polo positivo, ¿no? Las placas tienen el cátodo, esto es un pequeño repaso de la física y de la química, el cátodo es el polo positivo, y ahí se produce la reducción o ganancia de electrones. Y en el otro lado, el ánodo, tenemos el polo negativo o ánodo, y ahí es donde se va a producir la pérdida de electrones o la oxidación. Entonces, si ahora nos vamos a nuestra máquina de Kangen, de Enagic, tenemos que pensar que dentro de esta máquina se está produciendo este proceso. El agua se está disgregando y una serie de moléculas y de átomos van a ir hacia el cátodo, el polo negativo. Ahí es donde va a salir el hidrógeno molecular. Ese hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno H positivo van a ganar electrones y van a generar la molécula diatómica H2, que es el gas diatómico. Por tanto, estamos hablando de otra forma de hidrógeno, que en este caso es el gas de hidrógeno, que es el que produce como estas burbujitas. Cuando nosotros sacamos el agua por la manguera principal, está saliendo el agua reducida, el agua de pH alcalino, y es esa agua que lleva este hidrógeno disuelto, este gas que lo vemos como unas burbujas. Y este hidrógeno es el que tiene unos efectos realmente positivos, favorables en nuestro organismo, cosa que está demostrada por gran cantidad de trabajos que hemos ido comentando, trabajos investigadores que llevan ya varias décadas trabajando sobre lo que es el poder del hidrógeno, de este hidrógeno molecular, que es un potente antioxidante, mucho más potente que cualquiera de los antioxidantes que conocemos, pues como la vitamina C, el glutatión, el coenzima Q, toda esta serie de sustancias que hoy en día están muy de moda y que se utilizan para contrarrestar este proceso de oxidación que nos envejece y que la gente pues tiene auténticos arsenales a menudo en su casa pues para de alguna manera conseguir pues mejorar el estado de salud. Pero no nos olvidemos que un vaso de agua electrolizada, de agua Kangen, nos aporta más antioxidantes que lo que sería, pues dicen que 50 o 60 plátanos, por poner un ejemplo de una fruta que es muy saludable, ¿no? O 50 zanahorias, por hacernos una idea, o varios litros de zumo de naranja, ¿no? Por tanto, este hidrógeno, el fundamento de la electrólisis de Enagic es aportar a través de una de las mangueras, la manguera principal, esta agua rica en hidrógeno y con un pH alcalino, aunque luego hablaremos de los diferentes tipos de pH. Y por otro lado, en el otro lado, que equivale a la manguera residual, por ahí está saliendo el agua ácida, porque esta disgregación lo que está haciendo es que en el lado del ánodo se está produciendo una oxidación, una oxidación que es una ganancia de protones. Y por ahí nos va a salir esta agua ácida. Esta agua ácida con un pH de 2,5 que la vamos a utilizar como un desinfectante.
igual que si habláramos de tener un agua oxigenada que utilizamos para desinfectar heridas, o una solución hidroalcohólica, o incluso algo parecido a la lejía. Claro, porque el agua oxigenada es H2O2. Entonces, eso significa que se le ha añadido óxido y por eso es desinfectante, ¿no? Sí, sí. Lo que es realmente sorprendente, ¿no? Cuando vemos lo que es la química, es como la adición de una simple carga, bien sea positiva, negativa o de un átomo, nos cambia radicalmente la molécula. Y aquí tenemos el ejemplo. El agua, fíjate, el agua que bebemos, H2O, le añadimos otro átomo de oxígeno, tenemos H2O2 y tenemos agua oxigenada. Que fíjate tú, no tiene nada que ver para... No sé, desde luego no se podría beber, claro. Pero claro. lo que es un desinfectante, es un gran oxidante. Oxidante significa que tiene la capacidad de matar gérmenes, de matar aquellos microorganismos que son patógenos, ¿no? Entonces, esta agua que sale por el ánodo nos está proporcionando un desinfectante que lo podemos utilizar para desinfectar cualquier superficie, baños, etcétera, etcétera, para desinfectar nuestras manos, para desinfectar instrumental quirúrgico. Bueno, es un desinfectante que no tiene ninguna adición de ningún químico. Se ha producido por una electrólisis simplemente, por esta disociación de los átomos hacia un lado y hacia otro de esa batería, ¿no? O sea, al final las placas de titanio actúan como baterías. Una batería tiene un polo positivo y un polo negativo. Por tanto, es un fenómeno increíble, pero es un fenómeno que lo inventó Faraday, es un investigador del siglo XVIII que descubrió esta electrólisis y tiene unas enormes aplicaciones en muchos otros campos también. Pero aquí la aplicación que tenemos es que esta agua, un agua que viene macroestructurada, formando estos polímeros, estos racimos o clústeres, que son agrupaciones de 100, 200, 300 moléculas de agua, pasan por esta cámara de electrólisis y se disocian, es decir, se descomponen en pequeñas partículas, unas van al positivo y otras al negativo. Efectivamente. No solamente rompemos estas agrupaciones en moléculas mucho más libres, separadas, sino que a su vez estamos realizando la disociación de la propia molécula de agua. Por tanto, esta agua reducida, llena de electrones, está atravesando todas las células a través de esos poros muy pequeños que tienen las células, que se llaman acuaporinas. Y todas estas moléculas, estos electrones, este hidrógeno molecular está llegando incluso a las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos que están dentro de cada célula, porque cada célula tenemos que pensar que como tal es un ser vivo. O sea, tiene su núcleo, tiene sus elementos, tiene su mitocondria, que es como el motor de un vehículo, ¿no? Es lo que genera la energía, donde se produce el ATP. El ATP es el adenosín trifosfato, que es la moneda de cambio para todos los procesos energéticos que se producen en cada una de las células para que se mueva una microfibrilla muscular. Todo esto tiene que estar funcionando. Entonces, ¿cuál es la parte, digamos, realmente increíble de esta tecnología? Pues que realmente estamos aportando la parte esencial de la energía para que los procesos enzimíticos, celulares, los potenciales de acción, todos estos grandísimos fenómenos, también los procesos de eliminación y de catabolismo, se produzcan de una forma adecuada. Porque tenemos que beber agua, por un lado. Es cierto, está demostrado que la mayor parte de las personas no beben la cantidad suficiente de agua entre comillas normal o de grifo, de botella. Pero el problema es que aunque bebiéramos la suficiente cantidad de agua, esos 2 a 3 litros necesarios al día, esa agua macroestructurada no puede atravesar correctamente todas las membranas de las células, e incluso el principal órgano donde va a haber más problemas es el cerebro, porque el cerebro está blindado por la barrera hematoencefálica, que está formada por unas células que lo que están haciendo es recubrir los capilares.
Entonces, es un mecanismo de protección de la naturaleza para que el cerebro, que es el órgano más vital de nuestro cuerpo, no sea invadido por patógenos. Entonces se blinda por esa barrera hematoencefálica. Pero la contrapartida es que las sustancias, también muchos nutrientes no pueden llegar correctamente al cerebro, como puede ser el agua. El agua macroestructurada no va a poder hidratar correctamente las células cerebrales, las neuronas. Sin embargo, el agua microestructurada, el hidrógeno molecular, que es una partícula muy, muy pequeña, sí que va a atravesar perfectamente estas barreras, la barrera hematoencefálica. Es más, la farmacología, cuando hablamos de fármacos y de sustancias medicamentosas que tienen que llegar al cerebro para hacer pues, sus funciones curativas, entre comillas, es uno de los quebraderos de cabeza de la farmacología, es la barrera hematoencefálica, donde muchos fármacos no pueden ingresar en el cerebro debido a que no pueden atravesar esa barrera hematoencefálica. Por tanto, claro, esto tiene una parte positiva que es proteger al cerebro, pero la parte negativa es que las células cerebrales son tan importantes y tan sensibles, si no hay una buena hidratación, van a surgir muchos problemas a nivel del cerebro. Entonces, claro, no tenemos más que fijarnos un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Dentro de las enfermedades modernas, las enfermedades degenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, las demencias, pérdidas de memoria, gran cantidad de patologías que se generan a nivel cerebral. Tenemos que pensar que en buena medida están ocasionándose porque el cerebro no está siendo correctamente hidratado. Entonces, si el cerebro, si cualquier célula, cualquier órgano no se hidrata correctamente, si nuestro cuerpo no lo hidratamos bien, ¿cuál es una de las primeras manifestaciones? La sequedad de nuestra piel. Es algo frecuente, la piel se seca, se cuartea y vienen muchos problemas a nivel cutáneo. Pero decimos, podemos darnos una crema hidratante, pero claro, si no se hidrata correctamente el cerebro, los problemas van a ser ya de una índole más severa, ¿no? Sí. Entonces, aquí tenemos un poquito esta explicación de por qué utilizar esta tecnología, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Uno diría, pero ¿para qué? Si yo tengo un agua del grifo que es estupenda, que me dicen que es estupenda, ¿para qué me voy a complicar la vida? Tenemos que investigar y tenemos que ver cómo están funcionando las cosas, ¿no? Y esto no es por casualidad. Estamos hablando de una tecnología, de una investigación de casi 50 años, donde los científicos investigadores japoneses ya mucho tiempo se dieron cuenta de lo importante y de lo necesaria que era tomar un agua adecuada, un agua buena, y fueron ellos los que dijeron, tenemos que conseguir proporcionar un agua que realmente sea un agua que hidrate nuestro cuerpo, porque si no hidratamos correctamente el cuerpo, van a llegar las enfermedades de cualquier índole. Ya sabemos que hay muchas otras cosas que tenemos que prestarles atención, la buena alimentación, intentar no contaminarnos excesivamente con demasiados tóxicos, el tabaco, el alcohol, toda una serie de sustancias que son muy nocivas, pero claro, el agua que bebemos, igual que el aire que respiramos, debemos de prestar una atención extrema porque es vital, es algo vital, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el fundamento científico está bien determinado, ¿no? En esta tecnología, y cuál sería realmente el motivo, ¿no? El motivo de pensar en que debemos de cambiar el agua, ¿no? Cambiar nuestra agua, porque si no, tarde o temprano, pues van a haber alteraciones. Sí, pasa factura. Yo, si te parece bien, te digo lo que he entendido, si te parece correcto. Yo creo que, según cómo te explicas, entiendo que somos directamente una manada de células, ¿vale? Las cuales necesitan ser hidratadas, y cuanto mejor las trates, obviamente, pues más van a durar. La mejor manera de tratar la hidratación, obviamente, es el agua, pero el agua que nos rodea, pues tiene bastantes problemas como químicos, metales pesados, etcétera. La utilización de un buen filtro ayudaría, ¿vale?, a esa descontaminación. Y una vez que está ese agua descontaminada, entendemos de que las células, ¿vale?, tienen como unos mini poros.
en esos poros no entra cualquier agua y el agua básica está macroestructurada, es demasiado grande para entrar por esos poros. Entonces, gracias al efecto electrólisis, que es un efecto entre las bandas de platino y, de titanio y la electricidad, hacen que existan una especie de dos imanes, uno en un lado y otro en el otro, que rompe y desestructura la molécula, haciendo que el H2O se vaya el máximo oxígeno para un lado y el máximo hidrógeno para el otro. De esa forma tenemos dos mangueras. En una sale el agua más alcalina, un poco gaseada, por así decirlo, esas burbujitas, y por la otra más ácida. La ácida se puede utilizar para desinfección, muy parecida al H2O2, que es la agua oxigenada, y por otro lado tenemos el agua alcalina, que es la que se puede beber y la que hace que, al estar microestructurada, entre perfectamente por esas células y las hidraten correctamente. A eso añadirle que, aparte de ser una manada de células, estamos divididos, por así decirlo, en dos partes. Una es el cerebro y otra es el cuerpo. El cerebro está blindado. Entonces, el hecho de que el agua sea microestructurada hace que el filtro del cerebro lo deje pasar y entre el agua correctamente para hidratarlo correctamente, ya que es una de las zonas más peligrosas para adquirir enfermedades. ¿Es correcto? Sí, sí, David, la verdad es que has hecho un resumen muy adecuado de todo lo que yo he comentado. Es así, es muy correcto tal como lo has explicado. El agua que ha pasado por la cámara de electrolisis nos va a aportar varios pHs. Por la manguera principal vamos a tener, podemos obtener, gracias a la tecnología NAGIC, un pH de 6, que sería el pH que coincide con el pH de la piel. Entonces, ese agua pH 6 se le llama agua de belleza. ¿Por qué? Porque al ser el mismo pH que la piel, la utilizamos directamente sobre la piel para hidratarla como un tónico y para que nuestra piel esté lo mejor acondicionada posible, pudiendo en muchas ocasiones prescindir de cremas hidratantes, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos una aplicación en esta agua de aplicación directa, tópica. Luego tenemos un pH de 7, que es el pH neutro, ni alcalino ni ácido. Este pH 7 diríamos que es un agua pura, directamente. Un agua que ha pasado por el filtro o los filtros de NAGIC y no nos da ningún cambio de pH ni hacia el lado alcalino ni hacia el lado de más acidez. Está principalmente indicado para los niños, para los biberones, porque los recién nacidos son muy alcalinos de por sí. De hecho, los niños nacen muy alcalinos y en la medida que nos hacen mayores nos vamos acidificando. Nos acidificamos, ¿por qué? Pues por la gran cantidad de desechos, digamos, intrínsecos que crea el propio metabolismo y todos los que se añaden de los contaminantes externos, ¿no? Entonces, la tendencia del organismo es a acidificarse, sabiendo que el pH de la sangre se mantiene en un rango de 7.35 a 7.45. Este margen estrecho, el organismo tiene que ingeniárselas para que no varíe de ahí, porque si no, por encima o por debajo, va a enfermar, ocasionándose una acidosis o una alcalosis. Por supuesto que el cuerpo tiene grandes mecanismos, pero no nos engañemos, porque muchas personas dicen, ¿para qué voy a beber un agua buena? ¿Para qué voy a cuidar mi alimentación? ¿Qué más da? Yo puedo comer todo lo que me apetezca, me guste, porque ya mi cuerpo ya se encarga de regularse, ¿no? Es un concepto muy poco inteligente, porque por supuesto que el cuerpo va a luchar, va a hacer grandes esfuerzos para contrarrestar toda esa cantidad de agentes tóxicos, de radicales libres. Pero claro, si nosotros no le ayudamos, dándole cosas buenas en vez de cosas malas, la máquina puede fracasar. Hombre, es como si una persona come hamburguesas y se llena de colesterol y dice, no, tranquilo, mi cuerpo ya lo resolverá. Sí, es que es triste porque incluso desde el punto de vista de la medicina y de la ciencia y de muchos investigadores, o sea, no transmiten a la población la importancia
de cuidar nuestra salud a través de lo que comemos y de lo que bebemos. O sea, todo está muy bien, todo está fenomenal. Y no es cierto. A ver, está muy bien disfrutar de la vida, de los placeres, está muy bien, pero tenemos que llegar a un equilibrio. Tenemos que llegar a un equilibrio y, por desgracia, digamos que desde la educación, desde la infancia, no se proporciona o no se enseña a que nos alimentemos de una forma mucho más saludable de lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Ya desde la escuela, los niños, este aporte excesivo de bollerías industriales, de estas chucherías, estos productos que son puro azúcar, estas bebidas gaseosas, son realmente nocivas. Entonces, esto, claro, no es lo mismo tomar una hamburguesa o un croissant 1 o 2 veces a la semana. El problema es tomarlo todos los días y que nuestra alimentación esté mayoritariamente compuesta por todas estas sustancias. El cuerpo no va a poder aguantar, literalmente. O sea, pensemos que nuestro cuerpo es una máquina de una precisión increíble. O sea, sería la máquina más compleja y más perfecta que nos podamos imaginar. Imaginémonos que tenemos en nuestras manos el coche más sofisticado que nos podamos imaginar, que tiene las prestaciones más increíbles. Si ese coche no le damos el mejor combustible, si no lo cuidamos de que sus filtros estén perfectamente acondicionados y limpios, claro, ese coche que funciona como un tiro, que va de maravilla, va a empezar a sufrir, porque si nosotros un coche lo llevamos a 7.000 revoluciones continuamente, pues claro, va a llegar un momento que es muy posible que se dañe. Uh-huh. Sin embargo, si ese coche lo llevamos suavemente, lo tenemos muy bien cuidado, le damos la mejor gasolina, posiblemente va a durar mucho tiempo. Y nuestro cuerpo es exactamente lo mismo. Entonces, no se nos está diciendo de que debemos de prestar atención a todas estas sustancias, alimentos, incluida el agua. El agua es un alimento que estamos ingresando en nuestro cuerpo, porque parece que nuestro cuerpo es capaz de metabolizar cualquier cosa. Y no es así, porque no tenemos más que ver que existen cada vez mayor cantidad de enfermedades. Entonces, ¿por qué estamos en una sociedad tan enferma? Alergias, indigestiones, problemas de aparato digestivo, enfermedades inflamatorias, degenerativas, cánceres. Pero bueno, a ver, tenemos que pensar un poco, ¿no? O sea, entonces esto parece que es como una maldición divina que nos viene del cielo. No, pues no, tenemos que ser más inteligentes. Pero claro, no se nos enseña esto, ¿no? Nos están bombardeando con toda una serie de informaciones que nos están obligando a consumir determinados productos que son muy nocivos y la gente pues no piensa y hace caso a todo lo que le dicen y luego la sociedad está enferma. Los médicos, los hospitales no dan abasto. Sí, es que es normal. Claro, es normal, pero es que los niños tienen máquinas... Tenemos que tratar de buscar la salud. La salud la tenemos que encontrar nosotros mismos, ¿de acuerdo? Tenemos que concienciarnos en que el único sentido, desde mi punto de vista, ¿no?, de una vida plena y feliz y armoniosa es poder lograr una salud, porque si no tenemos una salud plena, nuestra vida va a ser triste posiblemente, ¿no? Y esto lo sabemos cuando llega la enfermedad. Es cuando uno se echa las manos a la cabeza, ¿no? Sí, cuando nadie estamos libres, cuidado, nadie estamos libres porque la vida es tan compleja que incluso aquellas personas que llevan una vida saludable podrían enfermar. Cuidado, no nos pensemos que somos infalibles, pero estamos hablando siempre de probabilidades. O sea, las probabilidades que tenemos de enfermar son cuando estamos comprando todos los boletos. Sí, una cosa Entonces, ahí es... sí, desde luego que... Entonces, bueno, dicho todo esto, ya sigo un poquito hablando de los distintos pHs, ¿no? Habíamos hablado del pH 6, el pH de la piel, sí. El pH 7, el pH neutro que nos da un agua pura para los biberones de los niños, ¿no?, que no necesitan alcalinizarse más y que ya lo están. Luego tenemos, también se utiliza el agua de pH 7 para la toma de fármacos. Todas aquellas personas que necesitan tomar
medicaciones o fármacos es aconsejable que las tomen con un agua de pH 7 para que la acción de ese fármaco no se viera alterada por una alcalinidad. A la hora de tomar ese fármaco, lo aconsejable es con un pH neutro. Luego sí se puede beber un agua alcalina, cuidado. Pero en el momento de tomar la medicación se aconseja para que no interfiramos en nada, ¿no? En la composición y en la estructura o absorción de ese fármaco, tomarlo con un agua de pH 7, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los 3 pHs para beber de agua alcalina que nos da la máquina de agua Kangen, que es el pH 8.5, el pH 9 y el pH 9.5. Son 3 aguas muy parecidas que las 3 se pueden beber y nos van a dar un plus de alcalinidad. Es decir, ¿qué significa alcalinidad? Que vamos a tener una mayor proporción de iones bicarbonato que son muy necesarios para la protección de la mucosa gástrica, para aportar esa alcalinidad y para combatir, como decíamos antes, ese exceso de acidez que llega por, digamos, entre comillas, la vida habitual, la vida moderna, todos los contaminantes. Entonces, lo que nosotros no vamos a pretender es cambiar el pH, eso es algo absurdo. Lo que estamos intentando es ayudar a que el organismo esté en el rango más alcalino, porque si el pH de la sangre, hablamos siempre del pH de la sangre, no de otros líquidos que luego ya mencionaré este aspecto, es de 7,35 a 7,45, siendo el pH 7 el pH neutro, el organismo obviamente está hacia la alcalinidad, ¿de acuerdo? Sí. No está en un pH 6,9 o 6,8, no, está de 7,35 a 7,45. Entonces, dentro de ese rango, que ya es algo alcalino, si nosotros estamos más cerca de 7,4 o hacia 7,45, el organismo va a funcionar mucho mejor. Por tanto, el agua Kangen está aportando iones de tipo alcalino, está aportando un exceso de electrones, porque los electrones funcionan para contrarrestar los radicales libres. Entonces, si nosotros aportamos un plus de hidrógeno molecular, de electrones, de iones bicarbonato, estamos ayudando al organismo a que pueda contrarrestar esa parte negativa de radicales libres, ¿de acuerdo? Por eso es el fundamento de los beneficios del agua alcalina. Entonces tenemos esos 3 tipos de pH alcalino que tienen una muy pequeña diferencia. El 8.5 pues se aconseja pues para preparar infusiones, cafés, para beberla inicialmente cuando empezamos a tomar agua alcalina, pues empezar tomando agua 8.5 en vez de ir directamente a 9.5, que sería un poquito más potente. Luego tenemos el pH 9, que también se puede beber y que también se aconseja para cocinar, para preparar los alimentos. En vez de coger agua del grifo, obviamente cuando tenemos esta tecnología, todo lo hacemos con esta agua Kangen, esta agua purificada, esta agua alcalina, para cocinar la pasta, las verduras, las legumbres, todo. Y la 9.5, que sería pues un poquito más alcalina, que es la que normalmente solemos beber. Pero, insisto, cualquiera de esas 3 aguas van a ser totalmente favorables. Luego pasamos al siguiente tipo de agua, que sería el agua de pH 11.5. Es un agua que es muy, muy, muy interesante y que nos proporciona también la tecnología de Enagic. Es un agua súper alcalina, un pH ya muy alcalino. No está recomendado o no se bebe de forma habitual. Tiene unas indicaciones. El agua superalcalina. El agua superalcalina es un disolvente de las grasas. Entonces, claro, tiene una aplicación Princeps número 1 en la eliminación en la limpieza de los alimentos, en la eliminación de los pesticidas, organoclorados, todos los alimentos, prácticamente todos los alimentos que tomamos, frutas, verduras, legumbres, sobre todo las verduras, porque mucha gente dice, no, yo es que ahora me cuido muchísimo, como soy incluso vegetariano, ¿no? Pero claro, debemos de pensar que todas esas verduras están mayoritariamente, llevan pesticidas que se utilizan pues para evitar las plagas. Sulfatos, efectivamente, ¿no? Pues, sí. los sulfatos, pues igual que pues pasa con con la uva, con todo lo que es, bueno, prácticamente
toda la industria agroalimentaria pues recurre a estas fumigaciones que hemos visto tantas veces, ¿no? Entonces, claro, no nos olvidemos que cuando nosotros compramos todos estos alimentos y los llevamos a casa, están impregnados de todas estas sustancias y son sustancias químicas que muchas de ellas pues son bien peligrosas para nuestro organismo. Nosotros a veces decimos, bueno, voy a lavar esta lechuga tan bonita, tan maravillosa, estos tomates que me he comprado. No sirve para nada porque el agua del grifo no tiene ninguna capacidad de disolver ningún tipo de pesticida, porque, como sabéis o como todo el mundo sabrá, son liposolubles, porque si no con el agua de la lluvia pues se marcharían. Entonces, para que aguanten a la lluvia, tienen una penetración, son liposolubles, es decir, solamente se disuelven en grasa. Por tanto, cuando nosotros limpiamos frutas, verduras o legumbres con el agua del grifo, lo único que estamos haciendo es quitar lo que sería la tierra o las partículas de este tipo, y lo que hacemos es añadir cloro. No nos olvidemos del cloro, que el cloro que lleva el agua del grifo lo que hace es impregnarse a nuestra piel en el caso de la ducha, y lo que hace es impregnarse a los alimentos, con lo cual lo que estamos haciendo es ingerir una serie de alimentos con un plus de cloro, aparte de todo lo que llevan, y no estamos quitando ningún tipo de pesticida. Sin embargo, si nosotros introducimos en una fuente tan solo de 5 a 10 minutos todos estos alimentos, cualquier tipo, incluso pescados, carnes, legumbres, el arroz, sin ir muy lejos, introducimos un vaso de arroz en agua Kangen y en 5 minutos el agua se queda de un color gris verdoso. Es algo que cuando se ve esto uno se queda literalmente sorprendido. O sea, el agua 11.5 superalcalina lo que está haciendo es arrancar o disolver por su gran poder de penetración todos estos pesticidas. Entonces decimos, jolín, ahora sí que he limpiado estos alimentos y ahora sí que me quedo tranquilo de poder cocinarlos para comerlos, ¿no? Entonces, claro, es un agua realmente con un poder increíble. Por tanto, es algo que merece la pena, porque si no, no nos olvidemos que no estamos tomando unos alimentos realmente libres de contaminantes. Mucha gente dirá, esto es una tontería, por favor, que esto no tiene... No, pues uno lo ve, tú ves directamente este efecto y claro, no te queda más remedio que rendirte ante la evidencia. Coges unos tomates cherries, los dejas 5 a 10 minutos en esta agua 11.5 y el agua se queda de un color naranja. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues ya sabemos lo que es. Las cebollas, las lechugas, el agua queda oscurecida. Entonces dices, no, esto lo que ha hecho realmente ha sido limpiar. Igual que cuando metemos un pantalón en agua con jabón y el agua sale azul o negra, bueno, puedes decir que es colorante, ¿no? Bueno, pero bueno, imaginándonos que no hay ningún tipo de tinte, metemos una prenda sucia y ¿cómo nos sale el agua? Pues sale absolutamente sucia. Pues aquí es exactamente lo mismo. Y esto lo produce el agua 11.5. Como 11.5 sumado a 2.5 es 14, ¿de acuerdo? Sí. En la manguera secundaria lo que nos está saliendo es el agua 2.5. Por tanto, cuando nosotros le damos a la máquina que nos saque agua 11.5, por un lado recogemos agua 11.5 y por otro 2.5. Lo que solemos hacer es tener unos bidones de 2 litros, por ejemplo, y lo que hacemos es recoger en estos bidones para tener siempre guardados en la cocina pues un par de bidones, de forma que así aprovechamos las dos aguas para no desperdiciar. Entonces es una forma muy práctica que de repente, bueno, pues que ahora necesitamos hacer, pues llevarnos un bote al baño para hacer toda la higiene bucal. Ya tenemos nuestra agua 2.5 que vamos a utilizar, vamos a limpiar los baños, vamos a limpiar lo que sea, ya tenemos nuestra agua 2.5. Entonces, bueno, la tenemos como si fuera un bote de lejía, exactamente igual, agua 2.5. Sí, y la utilizamos para pregunta, la higiene Pedro. bucal y para la limpieza de superficies. Sí, una pregunta, Pedro. Cuando dices que esta máquina está en los hospitales y que la utilizan también para la desinfección, ¿es la 2.5 la que utilizan? Sí, correcto. Para lo que son las herramientas de trabajo, los bisturís, etcétera. Sí. La 2.5. Sí. En Japón esta tecnología de Najik
está en una gran cantidad de hospitales, creo que más de 400. Esto, bueno, es algo que es completamente cierto. Entonces, se utiliza para desinfección de manos, es decir, los médicos, las enfermeras, realmente estamos continuamente lavándonos nuestras manos cuando tocamos un paciente, cuando hacemos una cura. Estás continuamente, o sea, te puedes llegar a lavar las manos 10, 15, 20 veces a lo largo del día. Y igualmente todos los instrumentales que utilizas, las pinzas, las tijeras, etcétera, etcétera. Y todo esto normalmente se suele hacer con productos químicos, soluciones hidroalcohólicas, clorhexidinas, etcétera, etcétera, o directamente continuamente limpiándonos las manos. Las manos terminan agrietadas, claro, etcétera, etcétera. Claro, si tenemos este agua 2.5, que es un agua que está libre de sustancias químicas, estamos realizando la misma desinfección o mayor, porque sí que te puedo corroborar que existen pruebas de laboratorio donde se ve que esta agua 2.5 elimina el 99% de bacterias y de virus, como podría ser el virus de la hepatitis y muchos otros. Por tanto, su efectividad está demostrada, porque mucha gente dice, no puede ser, es imposible. O sea, es imposible. Yo no me creo que esto desinfecte. Pero como lo podemos comprobar, no tenemos más que ir a un laboratorio y hacer pues toda una serie de pruebas y comprobar, mirando al microscopio, si los gérmenes que hemos tratado de eliminar en una determinada solución, en un determinado elemento, si existen o si no existen. Y existen ya las pruebas, muchas pruebas, donde el agua 2.5 se ha demostrado esta efectividad. Por tanto, si nosotros tenemos esta tecnología en nuestra casa, podemos sustituir todo lo que son lejías, productos de limpieza, desinfectantes, por esta agua superácida de pH 2.5. Por tanto, tenemos una herramienta realmente maravillosa. Es decir, tenemos una máquina que nos está proporcionando una gran cantidad de elementos y de posibilidades. Sí, sí, aprovecha el 100% del agua, no se tira nada. De hecho, se puede utilizar o bien para beber medicamentos, etcétera, como también para desinfección por lo que es la otra manguera. Pedro, es que como un día más nos quedamos sin tiempo y aún nos queda mucho de qué hablar de esto. Entonces, oye, si te parece bien, te invito al próximo episodio y nos sigues resolviendo dudas acerca de este agua Kangen y sus múltiples beneficios para la salud. Y nos cuentas también el tema de que el 11,5, porque me llamó mucho la atención lo que has dicho, de que con 11,5 cuando metes una bandeja con fruta, etcétera, y la dejas 5 minutos te queda el agua rara. Y decías tú que la gente te preguntaba, ¿y qué es eso? Yo lo que le diría sería, pues lo que has consumido durante 30 años. Eso sí, sería. Sí. Totalmente, sí. Bueno, pues si te parece bien, entonces lo dejamos para la siguiente, Pedro. Sí. Perfecto. Encantado, David. Pues, como siempre. Hasta el próximo programa. Un placer. Pues muchas gracias por estar con nosotros y un auténtico placer, Pedro. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Un abrazo.